La historia de la Iglesia cristiana no es solo un relato de fe, es un épico enfrentamiento de visiones, una batalla de ideales que ha moldeado la espiritualidad de millones. En el centro de este conflicto se encuentran dos gigantes de la fe, Pedro y Pablo, cuyas trayectorias chocaron de manera explosiva en el corazón del Imperio Romano. Cada uno, con su propia perspectiva y propósito, luchó no solo por su verdad, sino por el futuro mismo del cristianismo. ¿Cómo lograron reconciliar sus diferencias y forjar un camino hacia la unidad en medio de la diversidad? Acompáñanos en este fascinante viaje donde desenterramos las intrigas, las confrontaciones y los triunfos que definieron el rumbo de la Iglesia. Te invitamos a quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver la fe. Y si este relato despierta tu curiosidad, no olvides suscribirte y compartir este vídeo. La historia apenas comienza. La historia de la Iglesia cristiana primitiva es un relato fascinante, lleno de personajes memorables y eventos que dieron forma a la fe que hoy conocemos. Entre los protagonistas más influyentes de esta narrativa se encuentran dos hombres cuyas trayectorias eran tan distintas como sus visiones del futuro de la Iglesia, Pedro y Pablo. Mientras Pedro, el pescador de Galilea, se convirtió en la piedra angular de la comunidad judía de creyentes, Pablo, un ferviente fariseo convertido, abrió las puertas del cristianismo a los gentiles, convirtiéndose en un apóstol de los no judíos. Pedro, conocido como Simón, fue llamado por Jesús mientras lanzaba sus redes al agua, un momento que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. De la simpleza de la pesca, pasó a ser un líder audaz, a menudo impetuoso, pero lleno de fervor. Su relación cercana con Jesús lo llevó a ser el primero en reconocerlo como el Mesías, y en respuesta, Jesús le confirió la responsabilidad de edificar su iglesia. Así, Pedro se transformó de un humilde pescador a un apóstol lleno de poder y autoridad, guiando a los primeros seguidores de Cristo con pasión y devoción. Por otro lado, la historia de Pablo es igualmente asombrosa. Originalmente conocido como Saulo, un perseguidor de los cristianos, su vida dio un giro radical en el camino a Damasco. Una luz brillante lo cegó y una voz celestial le preguntó: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro transformador lo llevó a convertirse en uno de los defensores más fervientes del cristianismo. La metamorfosis de Saulo a Pablo simboliza el poder de la redención y el amor divino, convirtiéndose en el apóstol de los gentiles y llevando el mensaje de Cristo a lugares que Pedro nunca soñó. La importancia de sus ministerios en la iglesia primitiva no puede subestimarse. Pedro fue el líder inicial que estableció la base de la comunidad cristiana en Jerusalén, predicando valientemente ante multitudes y realizando milagros que fortalecieron la fe de los creyentes. Su liderazgo se centró en la comunidad judía, y su convicción era fundamental para la consolidación del cristianismo como una fe distinta dentro del contexto judío. En contraste, Pablo, con su visión amplia y su valentía, rompió barreras culturales y religiosas. Su incansable misión llevó el Evangelio a las naciones, desafiando las normas sociales de su tiempo y abriendo el camino para que los no judíos se unieran a la fe. Sus cartas, que forman una parte crucial del Nuevo Testamento, no solo explican la teología cristiana, sino que también brindan dirección y aliento a las comunidades que fundó. La tensión entre estos dos líderes, uno centrado en el judaísmo y el otro en el mundo gentil, no solo definiría sus vidas, sino que también daría forma a la identidad y el futuro de la Iglesia. Así, mientras se tejía la historia de la Iglesia, la relación entre Pedro y Pablo se tornó más que un simple relato de dos hombres, se convirtió en un símbolo de la diversidad y la unidad que caracterizaría a la comunidad cristiana. Con cada paso que daban, la fe cristiana se enfrentaba a nuevos desafíos, y la necesidad de un diálogo entre sus líderes se hacía cada vez más evidente. ¿Qué significaría este encuentro para el futuro de la Iglesia? La respuesta se entrelazará con sus vidas mientras avanza la historia, revelando que su legado perdura hasta hoy. A medida que la iglesia primitiva comenzó a tomar forma, las diferentes visiones de Pedro y Pablo emergieron de manera prominente, cada una reflejando la singularidad de sus experiencias y contextos. En Jerusalén, Pedro se erguía como el principal portavoz de los apóstoles, predicando con fervor ante un público judío. Su mensaje estaba arraigado en las Escrituras y en la promesa de un Mesías que cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Con su corazón rebosante de pasión, Pedro compartía su testimonio, invitando a sus compatriotas a arrepentirse y abrazar la salvación que ofrecía Jesús. Las multitudes se reunían para escuchar al pescador convertido en líder, y muchos judíos se sentían conmovidos por su elocuencia y la autenticidad de su experiencia. La comunidad se expandía rápidamente, y los creyentes compartían todo en común, creando un entorno de unidad y fe. Sin embargo, a medida que el cristianismo empezaba a diseminarse más allá de las fronteras judías, surgían preguntas difíciles. ¿Era necesario que los gentiles adoptaran las prácticas judías para ser verdaderamente cristianos?
La respuesta a esta interrogante sería crucial para el futuro del movimiento. Mientras tanto, en otras tierras, Pablo se encontraba en una misión sin precedentes. Su enfoque en los gentiles rompía con las convenciones establecidas. Con cada ciudad que visitaba, llevaba consigo un mensaje de gracia que desafiaba las normas culturales y religiosas de la época. En lugar de exigir que los no judíos se sometieran a la ley de Moisés, Pablo proclamaba que la salvación era un don divino accesible a todos, independientemente de su trasfondo. Esta perspectiva radical representaba un nuevo paradigma que abría las puertas a innumerables personas que, de otro modo, habrían permanecido fuera del redil. Sin embargo, esta visión no era bien recibida por todos. Las tensiones comenzaron a aumentar. Los seguidores de Pedro, aún muy arraigados en la tradición judía, cuestionaban la validez del enfoque de Pablo. En el fondo, surgía un debate teológico profundo: ¿qué era necesario para la salvación? Las obras de la ley, como la circuncisión y la observancia de los rituales, eran imprescindibles, o la fe en Jesucristo era suficiente. Este desacuerdo no solo desató controversias, sino que también reveló el corazón mismo de la fe cristiana y su capacidad para abrazar a personas de diversas culturas. Los desafíos de la expansión del cristianismo eran inmensos. Mientras Pedro continuaba su labor en Jerusalén, Pablo se aventuraba por las vastas tierras del Imperio Romano, enfrentando peligros y persecuciones a cada paso. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Las cartas que Pablo escribió a las comunidades que había establecido no solo eran doctrinales, sino que también abordaban cuestiones prácticas sobre cómo vivir la fe en un mundo hostil. En ellas, instaba a los creyentes a amarse unos a otros, a permanecer firmes en la fe y a no dejarse llevar por las divisiones. A pesar de las diferencias, ambos líderes estaban comprometidos con el mismo propósito: llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón del mundo. Pero, ¿podría el cristianismo, con su rica diversidad de voces y visiones, encontrar un camino hacia la unidad? Este dilema se intensificaría a medida que los caminos de Pedro y Pablo se cruzaran de nuevo, forzando a la Iglesia a confrontar la esencia de su fe y la importancia de la colaboración en medio de la diversidad. A medida que se desarrollaba la narrativa, la pregunta que resonaba en el corazón de la Iglesia primitiva era clara: ¿cómo podían estos dos gigantes de la fe coexistir y trabajar juntos por un futuro que, aunque incierto, prometía ser transformador? La historia de sus interacciones se tornaría un reflejo de la lucha por la identidad cristiana en un mundo en constante cambio, y sus decisiones influirían en generaciones venideras, marcando el rumbo de la Iglesia por siglos. La ciudad de Antioquía se alzaba como un faro de diversidad y cultura en el mundo antiguo, un punto de encuentro entre judíos y gentiles, donde las fronteras culturales se desdibujaban. En este entorno vibrante, Pablo llegó con la esperanza de expandir el mensaje del Evangelio. Antioquía no solo era un centro estratégico para la misión cristiana, sino también un microcosmos de los retos que enfrentaba la Iglesia en su camino hacia la unidad. Allí, la comunidad cristiana comenzaba a florecer, mezclando sus creencias y prácticas, desafiando las normas establecidas. Sin embargo, el ambiente de aceptación pronto se tornó tenso. Pedro, que había sido un firme defensor de la inclusión de los gentiles en la fe cristiana, llegó a Antioquía. Inicialmente, participó en las comidas con los creyentes gentiles, rompiendo con la tradición judía de mantener distancias. Pero cuando llegaron algunos creyentes de Jerusalén, que defendían la necesidad de seguir las leyes mosaicas, Pedro se sintió presionado y retrocedió. Su separación de los gentiles no solo sorprendió a la comunidad, sino que también envió un mensaje confuso: ¿acaso los gentiles eran menos dignos de la gracia de Dios? Esta acción no pasó desapercibida para Pablo. Al ver que Pedro, un líder influyente, se alejaba de la verdad del Evangelio, la indignación de Pablo se encendió. Con valentía y convicción, confrontó a Pedro públicamente, desafiándolo ante la comunidad. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esta confrontación no solo reflejó la diferencia teológica entre ambos apóstoles, sino que también destacó la crucial lucha por la identidad de la Iglesia en un momento en que su misión dependía de la aceptación y el amor entre creyentes de diferentes orígenes. La defensa de Pablo fue clara y apasionada. En su argumentación, enfatizó que la justificación ante Dios no se obtenía a través de la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Para él, era fundamental que la Iglesia comprendiera que la gracia de Dios era un regalo universal, accesible a todos sin distinción. Al llamar la atención sobre las obras de la ley, Pablo subrayó que tales prácticas no podían salvar a nadie, sino que eran una carga que desvirtuaba el verdadero mensaje del Evangelio. La controversia que estalló en Antioquía no solo fue un momento de confrontación personal, sino un punto de inflexión para la Iglesia primitiva. Las repercusiones de este conflicto llegaron a ser tan significativas que llevaron a la celebración del Concilio de Jerusalén.
En este histórico encuentro, los líderes de la Iglesia se reunieron para debatir las tensiones que amenazaban la unidad del cristianismo. Era un momento decisivo, donde las voces de Pedro, Pablo y otros apóstoles se alzaron en un diálogo crítico sobre cómo avanzar como comunidad de creyentes. El resultado de este concilio fue un decreto que reconocía la necesidad de incluir a los gentiles sin imponerles las cargas de la ley judía. La decisión no solo solidificó el papel de Pablo como apóstol de los gentiles, sino que también reafirmó la enseñanza de que la fe en Cristo era el único medio de salvación. Este momento de reconciliación se convirtió en un hito que definió el camino que seguiría la Iglesia. Con la controversia de Antioquía, la Iglesia primitiva no solo enfrentó sus divisiones internas, sino que también sentó las bases para un futuro donde la diversidad sería un pilar fundamental. La confrontación entre Pedro y Pablo reveló la importancia de la unidad en la fe, mostrando que aunque las diferencias existieran, el amor y la gracia de Dios eran más grandes. A medida que avanzamos en la narrativa, la historia de estos dos apóstoles se entrelazará aún más, y el impacto de sus decisiones se sentirá en generaciones venideras, guiando a la Iglesia hacia un camino de esperanza y transformación. La llegada de Pablo a Roma marcó un capítulo crucial en su vida y ministerio. Después de haber enfrentado numerosos peligros y persecuciones, finalmente se encontraba en la capital del imperio, un lugar donde se tejían los hilos del mundo antiguo. Su encarcelamiento no lo desanimó, más bien, lo impulsó a conectar con la comunidad cristiana que había florecido en esta ciudad vibrante. Al llegar, fue recibido por los creyentes, quienes estaban ansiosos por escuchar el testimonio de un apóstol tan influyente. Su presencia en Roma no solo significaba la llegada de un misionero, sino también la oportunidad de que la fe cristiana se consolidara en un centro estratégico del mundo conocido. Mientras tanto, Pedro ya había estado en Roma, estableciendo una comunidad de fe entre los creyentes. Su liderazgo había sido fundamental para la edificación de la Iglesia, y su influencia se había extendido a lo largo y ancho de la ciudad. Sin embargo, la llegada de Pablo trajo consigo una nueva dinámica. Ambos apóstoles, cada uno con su propia perspectiva y enfoque teológico, se encontraban en un entorno donde las tensiones que antes habían surgido se intensificaban. La ciudad, con su diversidad de culturas y creencias, se convertía en el escenario perfecto para un enfrentamiento que definiría el futuro de la Iglesia. Los encuentros entre Pedro y Pablo eran inevitables. Las conversaciones que tenían estaban cargadas de una mezcla de respeto y desafío. Aunque ambos compartían el mismo propósito de llevar el mensaje de Cristo, sus enfoques diferían. Pedro, con su profundo conocimiento de las tradiciones judías, abogaba por una continuidad que respetara las raíces del cristianismo. Por otro lado, Pablo, impulsado por su experiencia y su llamado a los gentiles, promovía una comprensión más inclusiva del Evangelio. Así, en debates y confrontaciones, surgían interrogantes cruciales sobre cómo debía vivir la Iglesia y cómo debía relacionarse con el mundo que la rodeaba. Los debates no eran solo una cuestión de opiniones, eran el reflejo de una lucha más profunda por la identidad de la Iglesia. ¿Deberían los nuevos creyentes seguir las prácticas judías? ¿Cuál era el papel de la ley en la vida de los cristianos? Las conversaciones se volvían intensas, pero en medio de las diferencias, había un deseo común de edificar la fe de los creyentes. En este ambiente de tensión, ambos líderes mostraron su compromiso con la verdad del Evangelio, buscando entender la voluntad de Dios para su pueblo. A pesar de las confrontaciones, la influencia de las enseñanzas de ambos apóstoles comenzó a entrelazarse en el crecimiento de la Iglesia romana. Los escritos de Pablo, con su énfasis en la gracia y la fe, resonaban entre los gentiles que anhelaban ser parte de esta nueva comunidad. Al mismo tiempo, la experiencia de Pedro como líder judío brindaba un sentido de continuidad y conexión con las promesas de Dios en las Escrituras. Juntos, estaban moldeando una iglesia que, aunque diversa, compartía un mismo fundamento en Cristo. Con el tiempo, la iglesia en Roma se convirtió en un símbolo de unidad en la diversidad. Las enseñanzas de Pedro y Pablo, aunque provenientes de contextos diferentes, se unieron para formar una base sólida para los creyentes. La tensión entre ellos, en lugar de dividir, contribuyó al enriquecimiento de la fe, mostrando que a través del diálogo y el respeto por las diferencias, la iglesia podría crecer y florecer. Así, en la cúspide de su ministerio en Roma, el duelo de ideas entre Pedro y Pablo se transformó en una danza de revelaciones, donde cada uno aportaba una pieza esencial al rompecabezas de la fe cristiana. La historia de su enfrentamiento no solo reflejaba la lucha de dos hombres, sino la búsqueda de una comunidad de creyentes que deseaba entender cómo vivir su fe en un mundo complejo y cambiante. A medida que sus caminos se entrelazaban, el legado que dejarían sentaría las bases para el futuro de la Iglesia, y la pregunta persistente sobre la unidad en la diversidad continuaría resonando a lo largo de las generaciones.
El legado de Pedro y Pablo es un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio y de cómo las diferencias pueden enriquecernos en lugar de separarnos. A través de sus vidas y ministerios, ambos apóstoles dejaron una huella indeleble en la historia del cristianismo. Pedro, con su pasión y su compromiso con la comunidad judía, y Pablo, con su valentía al abrir las puertas a los gentiles, nos enseñan que la fe es un viaje que abraza tanto la tradición como la innovación. La reconciliación que ocurrió en los corazones de estos dos líderes no solo fue vital para su relación personal, sino que también estableció un precedente para la Iglesia. A medida que ambos comenzaron a reconocer la valiosa contribución del otro, la Iglesia primitiva se volvió más fuerte y unida. Esta cooperación entre diferentes perspectivas no solo permitió la expansión del cristianismo, sino que también sentó las bases para una comunidad inclusiva que abrazaba la diversidad de sus miembros. La formación de la Iglesia cristiana fue, en esencia, un camino compartido. Con el tiempo, las enseñanzas de Pedro y Pablo se entrelazaron, dando forma a una comunidad que, aunque enfrentaba desafíos, se mantenía firme en su fe. Juntos, promovieron la idea de que todos, sin distinción de antecedentes, podían ser parte del cuerpo de Cristo. Este mensaje de unidad en la diversidad resonó profundamente en las primeras comunidades y sigue siendo relevante en la Iglesia de hoy. Las lecciones que podemos extraer de su historia son tan significativas ahora como lo fueron en aquel entonces. En un mundo que a menudo parece polarizado y dividido, el legado de Pedro y Pablo nos recuerda la importancia de trabajar juntos por un propósito común. Nos desafía a dialogar con aquellos que piensan de manera diferente y a reconocer que cada voz tiene un lugar en la conversación. La Iglesia contemporánea tiene el deber de construir puentes, de buscar la unidad en medio de la diversidad, y de demostrar el amor de Cristo a todos, independientemente de sus diferencias. Así que, si esta historia resonó contigo y te inspiró a reflexionar sobre tu propia fe y su lugar en la comunidad, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje. Suscríbete al canal, comenta abajo qué parte de la historia más te impactó y comparte este vídeo con amigos y familiares que podrían beneficiarse de esta narrativa. Juntos, sigamos explorando las historias que han dado forma a nuestra fe y que nos guían hacia un futuro de esperanza y unidad en la Iglesia. Gracias por acompañarnos en este viaje.